En el caso del ciclo hamiltoniano, ahí sí vamos a partir desde vertex cover. Un ciclo hamiltoniano consiste en encontrar en un grafo un camino simple en el cual se pasa una vez por cada uno de los vértices, desde un vértice hasta sí mismo. ¿Qué pasa? Usted solo puede pasar una vez por cada vértice. Ahora, ¿por qué no se pueden repetir aristas? Porque es un camino simple. ¿Sí? Esto es lo que en discretas a veces la gente enreda. ¿Qué es un camino simple? Un camino simple entre un par de vértices es aquel que paso sin repetir aristas. Un ciclo hamiltoniano, ¿cuál es la garantía? Usted pasa por todos los vértices, pero pasa por cada uno de ellos una sola vez. Eso es cobertura de vértices. Euleriano, dígame. Es el de los 7 puentes, efectivamente. No, los de Königsberg. Ah, no, los problemas del milenio, eso ya está solucionado, de hecho. Alguien ya demostró que eso efectivamente no se puede hacer. Lo demostró un ruso que detesta el dinero y se encerró después de eso. Estuve leyendo la historia en estos días. Sí, el muchacho se encerró. Que no le gustaba el dinero. Lo que pasa es que los genios tienen sus características. Y una de ellas es que a veces socialmente no son tan buenos. ¿Sí? Porque se rechazó inclusive a invitaciones a ser profesor en MIT, en Stanford. Él rechazó todo eso y se encerró con la abuela en Rusia. Y ya. No, de hecho, ni que la que sale a comprar, hace las compras es la abuela, según estoy leyendo el artículo. La gente es así. ¿Ah? Es un genio. Pues los genios son incomprendidos, la verdad. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Un camino simple que pasa una y solo una vez por cada uno de los vértices del grafo. No se pueden repetir aristas porque es un camino simple. Esa es la argumentación. Hamilton busca cubrir vértices. Si han escuchado de Euler, busca cubrir aristas. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? ¿O no estamos ahí? Bien. Entonces, muchachos, en el anterior grafo existe un ciclo hamiltoniano que va de A a B, de B a C, de C a D, de E a D y de E a. ¿Sí cumple? ¿Repite aristas? No. ¿Repite vértices? Tampoco. Obviamente se da por contado el punto de salida y de entrada, ¿no? Que es A. Eso es un ciclo hamiltoniano. No, todos los vértices. Euler, ese sí el que... En este caso no hay circuito euleriano, de una. No hay circuito euleriano. Porque el circuito euleriano requiere que haya uno de entrada y uno de salida. Y resulta que aquí hay 3. Como aquí hay 3, implica que haber uno de salida, uno de entrada, pero el otro, si entras no sales y si sales no entras. ¿Sí? Entonces es eso. Bueno, muchachos, pero estamos en el hamiltoniano. No sé si se acuerdan de su curso de matemáticas discretas 2. ¿No? Tengo que decirle al profesor de matemáticas discretas 2 que sea aún más exigente. Sí. Es básicamente decirme a mí mismo. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Tiene que estudiar si esto es un problema NP-hard, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es NP? Pues es sencillo, muchachos. Si la solución requiere analizar todas las secuencias de caminos de un vértice a sí mismo, si suponemos que hay n vértices y cada una se conecta con m vecinos, en total hay m a la n caminos que analizar. ¿Sí? O sea, esto es por fuerza bruta. M a la n caminos por realizar. El mejor algoritmo en estos momentos tiene una complejidad de O n por 2 elevado a la n. Este es el mejor que hay en el momento. ¿Sí? Y es un algoritmo bastante extraño. ¿Sí? Ese es el mejor que hay en el momento. Por el momento este problema no se ha demostrado tampoco que no se pueda solucionar en tiempo polinomial. ¿Sí? O sea, hasta ahora se dice que no se puede solucionar en tiempo polinomial, pero tampoco se ha demostrado que efectivamente no se puede. ¿Sí? Pero es que está en el grupo de los NP completo. Si este problema se puede solucionar, todos los problemas de scheduling se pueden solucionar en tiempo polinomial.
de este problema se derivan todos los problemas de scheduling. Este es un problema muy importante de estudiar por eso, el hamiltoniano. Porque de este sale el agente viajero. Entonces se puede reducir, pues si ustedes fueran más allá, aunque en parte del proyecto también toca hacer una pequeña reducción, pero... Ay, muchachos. Desde el ciclo hamiltoniano podemos reducir a agente viajero. Y de agente viajero podemos reducir a cualquier problema de scheduling. Los problemas que tienen, por ejemplo, las mensajerías, problemas de procesos, etcétera, etcétera. Si este señor se puede solucionar en tiempo polinomial, ese resto se puede solucionar en tiempo polinomial. Quizá ustedes en sus cabezas digan esto para qué sirve, pero sí tiene bastante utilidad en el sentido de que si logramos solucionar este tiempo polinomial, los de scheduling se pueden solucionar en tiempo polinomial y no hay que matarse programando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? O sea, resolverlo por no deterministas. No, tampoco. No. De hecho, ese n a la 2 a la n, hay otro que tiene un poquito más de mayor complejidad que es no determinista. Hasta ahora no se ha logrado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante, de nuevo recalco, estudiar estos problemas? Porque estos problemas se derivan problemas de la vida real. Que si uno hace la reducción, de la reducción, en el libro está la reducción de este a agente viajero. ¿Sí? Es una reducción bastante interesante, pero ya hasta aquí llegamos con eso. ¿Sí? Es una reducción bastante interesante, pero bueno. Entonces, muchachos, lo que pasa es que, haciendo la suposición, hay un número exponencial de posibles caminos que analizar. Y cada uno debe analizar que, primero, que pase por todos, dos vértices solo y una sola. Y segundo, que no repita aristas. ¿Sí? Que ahí no se pueden repetir aristas. Su verificación puede hacerse en tiempo polinomial. Recuerden es NP, que implica que sea no polinomial determinista. Lo primero es, no se puede solucionar en tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista. Y segundo, se puede verificar la solución en tiempo polinomial. Una vez que ustedes tengan el camino, es fácil verificar. Usted tiene el camino debe ser de tamaño n. ¿Por qué el camino obligatoriamente es de tamaño n? No puede ser más grande ni más pequeño. Porque incluye todos los vértices, correcto. El camino tiene tamaño longitudo de n, no hay nada que hacer. ¿Sí? Ahora bien, si usted recorre ese camino, ¿usted qué tiene que verificar? Primero, que pase por todos los vértices. Eso tiene una verificación en tiempo lineal. ¿Sí? Yo básicamente en alguna parte chuleo que está corriendo todos los vértices. Y lo otro que tengo que verificar, ¿qué es? Que no repita aristas. Si se repite arista en algún lado, eso también se hace en tiempo lineal. Es decir, el problema no se puede solucionar en tiempo polinomial y la verificación se puede hacer en tiempo polinomial y parcial. Toca hacer las dos cositas. ¿Sí? Por eso es que toca, lo más importante aquí, muchachos, es interiorizarse en el problema. El problema es usted. ¿Sí? Usted vuelva parte de su vida ese problema. ¿Sí? ¿Hasta ahora está bien o hay dudas? Yo no sé, ustedes parecen como los de tercer semestre. Yo no sé por qué tienen miedo a preguntar. Ya de haberte visto superado. Las dudas surgen en el parcial. Las dudas surgen en el parcial y se aclaran en el opcional. ¿Ah? No iba a decir en otro curso porque significa esperar un año, ¿cierto? Pero ya los próximos complejos de optimización digo, no, muchachos, pues dentro de 6 meses digo lo mismo. Y lo diré mejor porque cada semestre me gusta agregar cositas. ¿Sí? A mí me aburre editar lo mismo siempre. Ya deben escribirle un correo, muchachos. Ya deben escribirle, profe. Pues pueden hacer el curso de verano con el otro profesor. ¿Sí? Y de hecho sería el curso de verano de 2 semanitas. ¿Se hace una solicitud? Yo no puedo darlo, porque soy el profesor que dicta este semestre. No, pero igual aquí hicieron una excepción también con una materia. ¿Y la de métodos? Del de métodos, profe. Ay, otra vez. Si deja platicar no viene mal, profe. De todos modos, las vacaciones que vienen son demasiado cortas y no creo que quepa un curso tan extenso. Si hubo curso de verano en este que era más corto, profe. Porque lo hicieron desde antes. Pues ya toca mirar que lo programen ustedes mismos.
Eso depende más de ustedes que de uno. No, es que si él pierde tu pase, No, muchachos, es que este curso yo ya, o sea, yo les dije en la primera clase. Pues es complicado, pero es que en la primera clase yo terminé tema. O sea, el tema yo lo terminé en la primera clase. Ahorita lo que he hecho es dedicarme a dar ejemplos. Yo no he dado nada nuevo. Nada nuevo, todo lo bien nuevo. No, estoy dando, muchachos, lo que yo estoy dando aquí es el análisis. Pero el análisis es algo que está aquí. Bien, muchachos. O sea, profe, la pregunta es, creo que todos lo estamos haciendo. Cuando se le pasa un problema, usted nos dice reduzca. Y usted nos está mostrando que de un problema Que es NP completo. Que sabe que es NP completo, tratar de modelarlo a otro. El problema es que, por ejemplo, si no nos saca ni con Discover, ni con, yo creo que con algo extraño, y no muere ahí. Muchachos, pero yo qué caso. O sea, sea, para mí sería absurdo preguntar en un parcial hacer la reducción de, por ejemplo, de 3 SAT a Vertex Cover. Es absurdo. Porque eso es memoria. Ahí no hay análisis. Eso es en memoria. Usted se memoriza eso. O sea, usted tiene información ahí que no sirve para nada. Ese día yo dejo sacar lo que quiero. no le sirve. Sí, pero no le sirve. O sea, imagínate, no le va a hacer. No le va a servir. O sea, no le va a servir. Porque es que el parcial yo obviamente coloco un problema distinto. ¿Sí? Yo no voy a colocar los mismos que hago. ¿Para qué? No, pero algo así, ¿no? Algo así, claro. Ahora puedo partir, por ejemplo, en el parcial partieron de Vertex Cover a otro. Yo puedo, por ejemplo, partir de 3 a otro. O sea, podría coger como base un problema que ya tenemos. Sí. Me preocupo nomás que ya le dejen al rico, Bueno, está bien, te vas a cuaderno cerrado. Bien, muchachos. Es lo divertido de este curso. Usted nos dijo reducción, identificamos el NP hard, NP completos, y de ahí trabajemos. Entonces, son 5 instancias que nos tenemos que aprender, y de esas 5 instancias movernos a los otros y aplicarlas a todos los problemas. Sí, los ejemplos que se dieron son los que cubren la mayoría de reducciones, muy cierto. ¿Sí? Pero es que la reducción, lo que yo les traté de mostrar, o sea, esa reducción de XAT, eso no está ni en el libro, no está en internet. ¿Por qué la hicimos? Para que ustedes vieran conceptualmente cómo se hace una reducción. Es lo importante. Conceptualmente es que eso es mucho de pensar, bueno, ¿cómo este problema me da sí aquí? ¿Cómo hago para que me dé sí acá? Si aquí me da no, ¿bajo qué condiciones da no? ¿Cómo hago para cuadrar aquí que me dé no? Eso es muy, ¿cómo decirlo? Eso es muy empírico, ¿sí? Es muy práctica. Y entonces para el proyecto Ay, hay un problema de scheduling bueno que tengo en mi cabeza, ¿cierto? Y hay una partecita pequeña que es plantear una reducción. No le metas su dominó, pues por favor, no le metas su dominó. ¿Cómo? No le metas su dominó. No, se me tocó no volver a salir. Sí. El libro de capítulo 24 es solo texto, no es práctica. La práctica la ponemos nosotros los docentes. El curso del MIP, que usted ¿Ah? nos mostró. El curso del MIT que les mostré, hay un ejemplo, pero es con un paper que ellos hicieron con Mario Bros. Demostrar que Mario Bros es NP completo. ¿Sí? Pero hay que leer ese paper de ellos primero. Ah, verdad. Ahorita les paso esa clase, dura 2 horas. Lo explica un profesor muy bien. Pero eso sí, el profesor mucho más formal que yo, entonces quizás les tengan que pausar. Entonces lo utilizan mucho formalismo. Yo soy un poco menos formal. Quizás alguien que está viendo este video y pues está esperando un curso formal, pues quizás lo siento, ¿sí? Bien, muchachos, ¿estamos de acuerdo con el ciclo hamiltoniano ya que se desahogaron? Está bueno, ya. Entonces, muchachos, vamos a partir de Vertex Cover. La reducción es maluca, entonces paciencia. Entonces vamos a partir de Vertex Cover. ¿Nosotros sabemos que Vertex Cover es NP completo? Sí, ¿desde dónde lo demostramos? De 3 SAT. Y SAT desde SAT. SAT por definición es NP completo por la demostración que hizo este señor en 1971, utilizando como punto de partida una máquina de Turing no determinista. ¿Sí? El paper, pues la verdad, está escrito en máquina de escribir y bastante formalismos. ¿Sí? Aunque me hubiera gustado ponérselos a leer.
Entonces, muchachos, vamos a hacer de que la vertex cover polinomialmente, la complejidad de vertex cover es menor o igual que la del ciclo hamiltoniano. Eso ya alguien lo hizo. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿Sí? O sea, esto no lo hacemos nosotros, porque el análisis es fuerte. ¿Sí? Poder demostrar que un problema polinomialmente es menor, o sea, está acotado por el otro problema. ¿Sí? Es decir, que tiene más complejidad o menos complejidad. Es decir, la complejidad de ciclo hamiltoniano es una cota para la complejidad de vertex cover. Eso no lo hemos hecho, ni en el libro lo hace. Simplemente, eso ya se les da. ¿Sí? Eso ya se les dice. Ahora, muchachos, si por ahí en el parcial yo llego a colocar, ¿qué pasa ahí? Y estoy pretendiendo hacer de vertex cover a HC. No se puede. Sencillamente la reducción no se puede. Esa es una condición de la reducción. Eso no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? Porque la reducción debe ir en ese sentido, de un problema polinomialmente inferior a uno mayor. ¿Sí? Entonces, muchachos, eso yo lo doy. No, yo lo borro porque pueden enredar. Entonces, eso no, yo en el parcial les doy eso, en el parcial se les da. Sí, eso está. Yo no puedo ponerles a demostrar eso, porque es que es muy difícil. O sea, yo les doy el problema A y el problema B, y yo les digo la relación. Ustedes deben analizar que el problema A siempre debe ser una complejidad menor o igual al problema B. Si pretendemos hacer una reducción de A B. Hay problemas que son bidireccionales. De hecho, ese problema que van a ver en el parcial del profesor Juan es bidireccional. Hay otra versión del parcial donde es de set cover a vertex cover. Esos problemas son bidireccionales. Algunas veces pasa. Así que la complejidad es ¿qué? Para que se cumpla, ¿qué pasa? Tienen que ser iguales, polinomialmente, ¿no? Eso significa que si uno es n cuadrado, uno es 2 a la n, el otro es o de 2 a la n. Esos son techos polinómicos, no significa que sea exactamente lo mismo, sino que están en el mismo orden. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es la reducción? Veamos. Esta reducción requiere todo el amor del mundo. ¿Sí? Tenemos, para cada arista, vamos a generar este componente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de una arista van a salir 12 vértices y 16 aristas. Sí, eso es una reducción maluquísima. ¿Sí? Creo que son 14. Sí, son 14. 1, 2, son 14. 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, son 5 del mismo grupo más 4 del medio. Total son 14. Muy bien. Entonces, muchachos, para cada vértice vamos a hacer eso. Bien. ¿Por qué vamos a mirar esto? Esto va a tener acá, aunque yo lo explico ahora, va a tener acá unos vértices que van a conectarse a otras cosas. ¿Sí? Estos van a ser, por ejemplo, de entrada y de salida, por ejemplo. Entonces, muchachos, este grafo hay algo muy importante, es que este componente tiene varias formas de recorrerlo en el ciclo hamiltoniano. Realmente son 3. ¿Cuáles son esas 3 formas de recorrerlo? Yo les doy una, que la voy a pintar con verde. Yo puedo recorrerlo así, ¿cierto? Yo puedo recorrer, yo puedo recorrer así, ¿cierto? Luego así, ¿cierto? Luego así y finalmente así. Lo importante es entrar y salir. Puedo recorrerlo de esa manera. Puedo recorrerlo al revés. Sí, lo mismo al revés. ¿Cuál es la otra? Puedo hacer... Ustedes me dicen siga derecho. Voy a copiar esta... O sea, ¿cómo recorrerlo? Muchachos, recorrerlo me refiero, en la definición del ciclo hamiltoniano, necesito recorrer todos los vértices, sin repetir, aristas, y sin pasar 2 veces por el mismo vértice. ¿Vale? Esa es una forma. He recorrido todos los vértices, sin repetir, aristas, y sin repetir vértices. ¿Listo? ¿Qué otra forma tengo? Esta es la análoga, ¿no? Perdón. Sería esta. Me meto por aquí
Ajá, así, así y... No, no se puede. Hasta lo último. Hasta el fondo. No, Lo- no, pero sube Y hasta abajo y todo. hasta el fondo. Se le pasaron el parcial. Van dos formas, falta una. La otra que usted hizo ahorita. La misma, pero desde abajo. Pero la misma desde abajo, correcto. Existen tres formas de recorrerlo. ¿Dale? No, eran cuatro. Ah, son cuatro formas. Ah, las análogas, sí. Entonces hay cuatro formas de recorrerlo. Tomando en cuenta que los vértices extremos son vértices de entrada o de salida. ¿Sí? Eso es muy importante para el análisis que viene ahora. Las formas que hay de recorrer. ¿Sí? Realmente son cuatro. Realmente hay que ver por dónde entra y por dónde se puede salir. ¿Sí? Ustedes mírenlo como si tuvieran que recorrer como si estuvieran recorriendo unas estaciones, sin tener que volver a pasar por ellas. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora, ¿qué se va a hacer? Cuando tenemos los componentes hechos, tenemos que conectar los que son incidentes. ¿Qué quiere decir? Este representa la arista entre U y, entre B0 y B1. Esta es la arista entre B0 y B2. Y lo conectamos a través de los mismos. ¿Sí? O sea, conectamos los que son incidentes. Es decir, que comparten el mismo vértice. Recuerden que incidencia es el vértice que se encuentra en la arista. Un vértice es incidente a una arista si el vértice pertenece a esa arista. ¿Sí? Estamos ahí, conectamos los componentes que sean del mismo. ¿Sí? Entonces ya se imaginan pasar un grafo pequeño a eso. Enorme. Es grandísimo. Pero lo chistoso es que esto, ¿será que sigue siendo en tiempo polinomial? Sí, no, ¿por qué? Obviamente no puede ser respuesta porque se lo estoy presentando. ¿Sí? Yo no les voy a presentar algo que esté mal. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esto hace en tiempo polinomial o no? La respuesta es sí, pero ¿por qué? Aquí somos como los niños chiquitos. Uno pregunta por qué hasta que se cansa. ¿Sí? A ver, por cada arista se crean 12 vértices y 14 aristas. Y hay que sumar el número y el grado de cada vértice. ¿Por qué hay que sumar el grado de cada vértice? ¿Qué es el grado de un vértice? El número de aristas que son incidentes a él. Hay que sumar los grados de los vértices. ¿Por qué hay que sumarlos? Porque se crean tantas aristas como grado tenga el vértice. ¿Sí? Y aquí está el análisis. Bueno, por ahora, la reducción, ahorita me devuelvo ahí. Entonces, ¿por qué? Como tomando punto de partida es B por E, o sea, número de vértices por número de aristas más K, que es K es el grado, vértices, y 12E más 2KB más 12 aristas, por lo que la construcción de la es en tiempo polinomial. Sigue siendo tiempo polinomial. ¿Sí? Eso es lo chistoso de estas reducciones. O sea, sigue siendo algo cuadrático. Esto es, digamos, algo polinomial. Un polinomio, ¿cierto? Sigue siendo un polinomio. Eso es lo chistoso de la reducción. Es muy berraco proponer algo que no se haga en tiempo polinomial. Es muy difícil. ¿Sí? O sea, por cada arista creo 2 a la n vértices. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué tantos? ¿Cierto? Entonces, y eso que esto es bastante. Imagínense yo pasar unos grafos que tenía anteriormente, sale demasiado largo. Por eso en esta parte no hay ejemplo, porque es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? Miren aquí el análisis que hace. Con esta reducción hemos codificado la información del grafo inicial. Entonces, es una de las estrategias, codificar. Cómo traducir mi vertex cover a un ciclo hamiltoniano. Entonces, hemos codificado. Sin embargo, necesitamos K vértices iniciales para codificar los n puntos de inicio y los n puntos de finalización de cada cadena interconectada. ¿Qué pasa? Como el vertex cover tiene tamaño K, cuando usted quita el cover, cuando usted quita los vértices del cover, ¿qué le pasa? No, queda un conjunto independiente. Recuerden que la cobertura de vértices es seleccionar cada vértice de tal manera que al eliminarlos nos queda un grafo no conexo. Perdón, un grafo sin aristas, no con eso otra cosa. Nos queda un grafo sin aristas. Recuerden eso, que en el vertex cover, ¿cierto? Usted tiene un vertex cover, usted al eliminarlo. Entonces, miremos acá, por ejemplo. ¿Cuál sería el vertex cover de este? ¿De qué tamaño sería?
de tamaño 2, ¿es claro? Si elimino estos dos vértices, ¿qué me queda? Un grafo sin aristas. Y eso es muy importante en el análisis, ¿sí? Entonces, cada una de estas aristas se me va a convertir en ¿qué? En un componente. ¿Estamos ahí? Pero. Ahora bien, ¿cierto? Yo necesito saber, adicional a eso, muchachos, yo necesito agregar K puntos de partida y entrada. ¿Por qué? Porque yo necesito, esto de agregar a la reducción, yo agrego K vértices, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de estos K vértices? Eso igual en el libro pues lo explican también, ¿sí? Si no me entienden a mí. Entonces, vamos a poner K puntos. Estos K puntos corresponden ¿a qué? A los K vértices que son seleccionados en el vertex cover, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya les muestro. Entonces, usted aquí tiene, total tiene K vértices adicionales. En total tienen K vértices adicionales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esos K vértices representan los vértices que son de la cobertura en el vertex cover. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar estos a los componentes que representan los vértices de la cobertura para tener un punto de entrada y un punto de salida. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? Profe, Bueno, vamos a ver. Metámosle. Vamos a salir un poquitico más tarde a descanso hoy, ¿vale? Pero hay que meterle esto flow. vamos al 23 de mayo, pues. De nuevo. No, es que volvamos, es que el 23 de mayo volvamos. Ah, sí, al principio, ¿verdad? Que este mes se comenzó ahí. Sí, porque esta apenas es la tercera clase, ¿no? Tercera clase, no. Muchachos, igual están los videos. Les voy a subir entonces el video del profesor estadounidense. Yo le propongo una cosa a usted. O sea, si ustedes quieren mover el parcial, yo no tengo problema, pero tengan en cuenta que yo cuando hable de optimización, eso es otro asunto. Este curso realmente son dos. O sea, yo recomiendo hacer porque en optimización yo me meto a conceptos de modelado. Ustedes deciden. Pero deben de decidir hoy. Muchachos, préstenme atención. Usted tiene diferentes componentes, ¿cierto? Usted tiene unos componentes. ¿Que cómo morir creativamente? Ay, muchachos, usted ya donde noveno, ya, eso ya pasó. Yo podía matar gente enfadada. Y aquí ya no. No, realmente el tema no da para que morir. No, me parece que no. Por ejemplo, si fuera realiza el ejemplo de ciclos de vertes fuera, ciclos de así para que ya muertos. Bien, muchachos, ustedes tienen un conjunto de componentes. Eso es lo que nos lleva a la reducción. ¿Estamos de acuerdo? En los que son incidentes, ¿qué hacemos? Supongamos que estos son incidentes, ¿cierto? Vamos que son incidentes de esa manera. ¿Sí? Bueno, este es incidente y bueno, ese está solito. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes ven, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? Crear K vértices. Ustedes van a crear K vértices. ¿Cierto? Van a crear K vértices. Y estos vértices los van a conectar a los puntos de entrada y de salida de los componentes. Ahí, entonces, lo conectan aquí, luego lo conectan acá, este lo conectan aquí, este lo conectan acá y repiten eso con todos. ¿Sí? Es para tener un punto de entrada y uno de salida. ¿Sí? Estos K vértices, esperen, yo veo una cosa. Sí, hay una aclaración que hay que hacer. Qué pena, no, se conectan es con todos. O sea, usted crea K vértices, sí, que corresponden al cover y usted los conecta con todos los componentes. ¿Me entienden hasta allí, muchachos?
Lo que preguntaba Laura. Sí, el K es el tamaño del vertex cover. Sí, realmente son los que van a servir para formar los caminos. O sea, van a ser los puntos de entrada y de salida, ¿cierto? Y aquí va a venir una explicación rara, entonces por favor presten atención. Entonces, estos se conectan con cada uno de ellos, ¿cierto? Bien, muchachos, ¿qué pasa si yo elimino los componentes que únicamente son con el vertex cover? O sea, si elimino si elimino los vértices, ¿cierto? Si selecciono los vértices que están relacionados con el vertex cover, ¿qué pasa? De nuevo voy al vertex cover. Perdón, aquí está. ¿Qué pasa si yo elimino estos vértices? ¿Qué pasa con las aristas? Correcto. Entonces ahí está la formulación que van a hacer aquí y con mucho cuidado. Resulta que ese conjunto, ese tamaño K es de vértices, es incidente a todas las aristas. ¿Por qué? El conjunto del vertex cover es incidente a todas las aristas. ¿Por qué? Porque al eliminarlas quedan sin arista. Correcto, porque las aristas están contenidas, o sea, las aristas van a contener al menos uno de los elementos de ese conjunto. Exactamente, ¿sí? O sea, es un subconjunto de vértices de tal manera todas las aristas son incidentes a él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al agregar estos K vértices, este es incidentes a todos los componentes. No, pues, tengo que hacer eso así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al ser incidentes a todos, ¿cierto? Yo puedo tener un camino que pase por todos los vértices utilizando esos K como puntos de entrada y de salida de los componentes. Explico por qué. Si yo entro por aquí, luego salgo por acá. Luego entro por aquí, luego salgo por... perdón, no puedo salir por el mismo. Salgo por el siguiente, ¿sí? Está garantizado, ¿sí? ¿Ya? Yo sé que es un poco dudoso, pero es muy difícil explicarles con un ejemplo porque es que esto es demasiado grande, ¿sí? No, con la argumentación que usted haga. Entonces miren lo que dicen acá. Instancias positivas en vertex cover llevan instancias positivas en ciclo hamiltoniano. Vamos despacito. Y esto que este video salió largo. Ok. Suponga que el grafo inicial tiene una cobertura de tamaño B, la cual, perdón, aquí hay un error, es de tamaño K, la cual corresponde a un subconjunto UTSU1, UTSU2 hasta UTSU-K. ¿Estamos de acuerdo? Donde UTSU1, UTSU2, UTSU-K son vértices. ¿Estamos ahí? Vamos a formar un ciclo hamiltoniano en el grafo construido en la reducción. El grafo construido con la reducción vamos a llamarlo G'. Este incluye todos los componentes, ya eso va a quedar perfecto para el próximo año, de los vértices del conjunto U. ¿Estamos de acuerdo? Pues por obvias razones usted mapea los vértices de un lado a otro, porque al mapear las aristas se mapean todos los vértices. ¿Estamos de acuerdo? El ciclo visita una o dos veces cada componente. ¿El componente se puede visitar dos veces? Sí. ¿Sí puedes visitarlo dos veces? Sí, miren que sí. El componente se visita una vez y se recorre todo, pero yo puedo recorrer así, o sea, puedo recorrer dos veces. ¿Cómo lo recorrería dos veces? Lo puedo recorrer así, lo puedo recorrer así, lo puedo recorrer de muchas formas, pero el componente lo puedo visitar una o dos veces, según sea necesario. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Les explico. Aquí realmente yo no podría tener un ciclo hamiltoniano, porque implicaría, hacer un ciclo hamiltoniano implicaría pasar una o dos veces por el mismo vértice, ¿sí? Lo que están haciendo allí es hacer un mapeo de tal manera que en esos vértices que representan el cover yo pueda pasar una o dos veces, sin perder, ¿qué? Sin perder que sea ciclo hamiltoniano. ¿Sí me entienden allí o no? Son unos vértices auxiliares, correcto, que garantizan que yo pueda pasar una o dos veces por el mismo vértice. Correcto. Entonces, cuando yo conecto el vértice al punto de entrada, yo puedo recorrer ese componente una
o 2 veces. ¿Por qué? Porque hay algo aquí muy claro, es que los vértices del vertex cover se conectan con el resto. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quita los vértices del vertex cover, el conjunto tiene la característica que se conecta con todos, ¿o no? Estos vértices se conectan con todos, porque para eliminarlos, pues se quita el área y se queda un conjunto independiente. Entonces estamos ahí. Entonces en la reducción están aprovechando eso. En la reducción están diciendo, bueno, yo sé que si quito los del vertex cover, yo voy a eliminar todas las aristas. Eso tiene una implicación, que los vértices vecinos son todos. O sea, yo puedo tener todo el grafo, puedo recorrer todo el grafo así. Pero ¿qué pasa? El vertex cover no garantiza que yo pueda recorrer los vértices, pues que haya un ciclo hamiltoniano. ¿Qué implica? Que yo no puedo pasar 2 veces por el mismo vértice. Entonces, ¿qué hacen agregando esos K selectores y agregando los componentes? Los K selectores corresponden al conjunto del vertex cover. Al hacer los incidentes al resto, eso implica que yo puedo pasar por yo obligatoriamente tengo que ir de un nuevo punto de partida, pasar por el componente y luego volver a otro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si yo puedo pasar por todos los componentes 1 o 2 veces sin necesidad de volver a pasar por el K, por así decirlo, sin necesidad de violar lo que es un ciclo hamiltoniano, ¿cierto? Eso me permite entonces, mapeando el problema del vertex cover, eso me permite tener un ciclo hamiltoniano aquí, ¿cierto? Me permite tener un ciclo hamiltoniano aquí, de tal forma yo pueda pasar 1 o 2 veces por cada componente, ¿sí? Recuerden que el ciclo hamiltoniano no pueden hacerlo, pero en la reducción sí pueden hacerlo. Entonces, como todo el resto de aristas son incidentes, como el resto de vértices son adyacentes a él, yo puedo recorrer todo el grafo, ¿sí? Es que es muy difícil, yo entiendo. Vamos acá. Este incluye todos los componentes de los vértices U. El ciclo visita 1 o 2 veces cada componente dependiendo del nodo de entrada. ¿Cuántos nodos de entrada salida hay? Hay K. Recuerden que yo agrego K vértices que se conectan con todos. Dado que U es una cobertura, miren aquí lo que dice, dado que U es una cobertura de G, cada arista es incidente a algún vértice de U. Eso significa que los conjuntos de vértices de la cobertura están conectados con el resto. Y yo me aprovecho de eso, ¿sí? Yo me aprovecho de eso, ¿cómo? Ustedes recuerdan, muchachos, ¿esto qué pasa? Miren lo interesante de esto. Si seleccionamos los vértices que son de la cobertura, por ejemplo B0, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que cuando usted selecciona los vértices de la cobertura que están conectados por estas aristas rojas, van a estar todos los componentes. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono los vértices de la cobertura, recuerden, la reducción se hace en base a ¿qué? ¿A vértices o aristas? A aristas. Si yo selecciono los vértices de la cobertura, ¿qué pasa en el nodo reducido? En el nodo, en el grafo que hice después de la reducción. Van a estar seleccionados todos los componentes. ¿Por qué? Porque los van a estar aquí. Por ejemplo, si B0 pertenece o si B pertenece, van a estar alguno de los dos lados. Van a estar seleccionados. Entonces, ¿qué falta? Como yo tengo K que pueden ser seleccionados, yo necesito K puntos de entrada y de salida, ¿sí? Y de esa forma puedo recorrer todo el grafo. Esta explicación me toca darla así porque hacer un ejemplo es horrible, ¿sí? ¿Ah? Ahí sí me toca decirle, Ramírez, que queden muy abstracto, porque es que son muy complicados, ¿sí? Entonces, para garantizar que exista un ciclo hamiltoniano en los vértices seleccionados, se agregan K vértices selectores que los acompañan, que van a servir de entrada y de salida, ¿sí? De K de entrada y de salida. Entonces, de nuevo, al seleccionar los U vértices, que son el vertex cover, yo automáticamente tengo seleccionados ¿qué? Todos los componentes quedan seleccionados. Entonces, como tengo seleccionar K, o sea, tengo K vértices seleccionados, yo necesito K vértices de entrada y de salida para poder recorrer esos componentes, ¿sí? Cuando usted selecciona, muchachos, antes de que se me vuelvan a enredar, miren acá. Supongan,
hagamos un pequeño mapeo, ya que carajos. Para que lo vean. Hagamos un pequeño mapeo. Demos la pereza. Hagamos un pequeño mapeo. Vamos a hacer un vertex cover pequeño, para que ustedes lo vean. Voy a poner 4 vértices. Así. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿No digan sí o no? Sí. Entonces, muchachos, o sea, esto les tiene que interesar sí o sí. ¿Sí? No hay opción. De nuevo, muchachos, ¿cuánto es el tamaño del vertex cover? 2, ¿estamos de acuerdo? Hagamos la reducción. Entonces la reducción, este lo voy a llamar A, este lo voy a llamar B, este lo voy a llamar C y este lo voy a llamar D. Vamos a hacer la arista de A a B. Entonces vamos a hacerla de esta manera. Listo, ¿estamos ahí? Luego la arista de A a C. Entonces vamos a hacer, voy a copiar ese componente. Muchachos, esto es sin pereza. De A a C, luego de A a D. Listo. ¿Qué va a pasar con estos señores? Van a estar interconectados. Porque A es el mismo. Luego vamos con DB. DB a D. No, muchachos, esto les tiene que interesar, guste la uno. DB. DB a C. DB a D. ¿Y cuál me falta? Ya está. Entonces, quedo conectado. Ya está. De total salen 1, 2, 3, 4 componentes. Entonces, ¿qué me dicen? Vea, haga 2 selectores, que serían K1 y K2. Observen aquí, muchachos. Yo aquí podría tener un ciclo hamiltoniano. La respuesta es... O sea, sin los selectores. No, calma. Miren, sin los selectores, ¿por qué no? ¿Cómo yo carajo salgo de B? Por los selectores sí voy a poder hacerlo. Y lo conecto a la entrada y salida de cada uno. Me falta el de abajo, sí, estoy consciente de eso. Eso sale... Voy a ponerle... Luego tengo que conectarlo. Sí, es que es feo. Esa reducción es fea. Esta reducción es fea. Ahora bien, dígame. Me faltan esos. De K2 a BD. No. K1. ¿Ese ya estaba? ¿Cuál me falta BD? Ah, ya, está arriba, qué pena, no lo había, pensé que estaba con... Están con azul. Ah, estos están con azul, entonces démoslo con azul. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Estos vértices selectores ya me proveen un punto de entrada y un punto de salida, que es lo que quería. Entonces, vamos a ver. Partamos de K1 y vamos a B, ya sabemos que se puede recorrer. Luego vamos acá, luego vamos acá, luego vamos acá, ¿cierto? Luego podemos ir aquí. Ah, no. A K2, ¿cierto? Luego puedo volver y volver a K1 y salir. ¿Por qué este lo recorrí? 2 veces. ¿Ya lo ven mejor? O sea, esos selectores adicionales permiten, o sea, bajo 2 propiedades. Lo primero es que necesitamos que sean puntos de partida o de salida, ¿cierto? Lo segundo es que al agregar esos dos, ¿cierto? Yo puedo conectar los componentes de tal manera, ¿cierto? Me queden. De tal manera yo le pueda ofrecer un punto de salida y un punto
entrada, eso es lo importante. Si ustedes ven en la primera reducción, no hay un ciclo hamiltoniano. De hecho, en este, muchachos, ¿en este hay algún ciclo hamiltoniano? ¿En el grafo inicial? No. Entonces, ¿qué pasa? Yo para tener un ciclo hamiltoniano, miren el recorrido que hicieron. Vamos primero de B a D, luego de D a A, luego ¿qué más hicieron? De A a C, y luego ¿qué hicieron? C, devolvieron hasta A B. Lo que proporciona la reducción es la posibilidad de devolverse, de cortar haciendo un ciclo. O sea, ¿sí lo ven? Ofrece esa posibilidad de devolverse. Y la posibilidad de devolverse, ¿cómo se ofrece? Que se pueda recorrer una o dos veces. Por eso esta estructura es muy importante. El número K siempre es igual, siempre es igual. ¿Ya lo vieron mejor? Ya lo logré. Sí. Yo sé que es imposible levantarte la atención por eso, pero motívate por lo menos para ganar el parcial. Entonces, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Es que, muchachos, lo bacano es esto, lo que a mí me... O sea, yo soy feliz con esto porque es que esto es mucho análisis. No es de esos cursos que uno tiene que repetir lo que ya dijeron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué ven ahí? Lo que permite esa reducción es la posibilidad de poderse devolver. Recuerden que normalmente no podemos hacerlo en hamiltoniano, pero al hacer la conversión tenemos una estructura de grafo que sí nos permite devolvernos. ¿Cuáles son las dos claves? La primera es la construcción de ese componente y la segunda es coger los selectores. ¿Qué opina Palacios? ¿Ya más entendido? Sí, ahorita sí entendí. Sí, es que es muy o sea, yo sé que o sea, cuando un profesor le explica así de forma abstracta es muy difícil. Muy abstracto, pero ahí con el dibujito ya se hizo. O sea, lo importante de esta reducción es eso, lo que yo les decía. Los K-selectores ofrecen puntos de entrada y salida. Y la cobertura en sí misma garantiza que todos los componentes sean incidentes entre sí. Por eso es que estos K, muchachos, si ustedes observan estos K, son adyacentes a todos los componentes. ¿Ven que estos K se conectan a todos? Esos K representan lo que preguntaba Laura, la cobertura. ¿Sí? Esa es la forma de codificar la cobertura allí. ¿Sí? Obviamente el Hamilton debe partir de K1, K2. ¿Qué pasa, muchachos, si no hubiera una cobertura de tamaño K1, de tamaño 2? Yo dijera, no, es una por ejemplo, una cobertura de tamaño 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Usted no va a poder, usted va a tener que volver a pasar por un K para volver a quedar ahí. Y luego volver a ese K. O sea, tendría que pasar dos veces por el K. De hecho, la cobertura de los K lo garantiza es la incidencia entre los diferentes componentes. ¿Sí? ¿Y cuál satisfacer el SAT ahí en el camino hamiltoniano? En el camino hamiltoniano, mira que hay varias formas. Hay una reducción que sí había visto que era de 3 SAT a eso. Se puede hacer directamente, uno la puede cranear. ¿Cómo convertir un 3 SAT? ¿Cierto? De hecho, no es tan difícil. Porque si usted analice, ¿qué se necesita para satisfacer un 3 SAT? Que una de las variables sea verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo mapearía ese hecho a que en un grafo haya un hamiltoniano? Un hamiltoniano, recuerde que, ¿qué es? Recorre todos los vértices, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo podrían hacer eso? Si pueden recorrer todos los vértices sin repetir vértice ni arista, es verdadero. ¿Sí? ¿Cómo harían para que de SAT, 3 SAT se pueda mapear a eso? Sí. ¿En dónde? Porque este es un vertex cover. O sea, esa es una instancia de vertex cover y la pasamos a ciclo hamiltoniano. ¿Por qué no hay ciclo hamiltoniano acá? Porque por ejemplo, de ir de A, por ejemplo, de A a A. Usted puede ir de A a B, de B a D, de D a A, pero ¿qué pasa? ¿Qué faltó cubrir? Entonces tocaría ir de C a A y luego volver. ¿Sí? Y eso es lo que permite hacer esa reducción. Poder devolverse legalmente. ¿Sí? Eso es un mapeo. Por eso es que lo importante es este componente. Porque este componente permite recorrerlo una o dos veces. Eso es.
Y lo otro, ¿por qué negativas llegan a negativas? ¿Cierto? Negativas porque al no existir una cobertura de tamaño K en el grafo, no se tiene el número suficiente de vértices adicionales para recorrer el gráfico sin repetir los vértices, seleccionar el vertex cover. La estructura necesita al menos K para poder recorrerlos. Por estas conexiones de acá, muchachos. Por estas conexiones de acá. Si ustedes ven cuántos componentes grandes existen con A. Realmente miren, existen dos grandes componentes. ¿Sí lo ven? Mírenlo así conceptualmente. Entonces, para yo recorrer todo esto, ¿cierto? Esto ya está pegado. Yo necesito un vértice para poder entrar y un vértice para poder. ¿Por qué? Si usted arranca acá, ¿cierto? Usted arranca con un vértice por acá, ¿cierto? Usted necesita salir por otro vértice. ¿Puede salir por el mismo? No, porque hay otro gran componente que recorrer. Hay otro gran componente que recorrer. Entonces, necesito otro vértice que me sirva de salida y a la vez de entrada de este. ¿Mejor así? ¿Por qué se puede decir eso? Porque estos son A. Miren que todo esto están con A. Y esto solamente está con B. Ese A solito es un gran componente. Y ese B es un otro componente. Recuerden que A es un cover, hace parte del cover, y B hace parte del cover también. El cover es A y B, ¿sí? Entonces, un gran componente lo va a hacer A y otro gran componente lo va a hacer B. Entonces, ¿qué pasa? Son grandes componentes que necesitamos interconectar entre sí. ¿Cuántos vértices necesito para recorrer sin necesidad de volver a pasar por el mismo? Necesito 2. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor así? ¿O no mejor? Ya he explicado esto como en 4 diferentes formas. ¿Sí? ¿Ya mejor así? O sea, son muy conceptual, porque, o sea, es pensar, o sea, la reducción es pensar, bueno, lo que me funciona aquí, ¿cómo hago para traducirlo para que me funcione por acá? ¿Listo, muchachos? ¿Sentimientos? Suicidio. Cancelar, igual lo tienen que ver para graduarse. No hay escapatoria. Y lo, ¿ah? El análisis para determinar distancias positivas, ya distancias positivas, ¿es así? Sí, es así. O sea, es muy del problema. O sea, no por eso es que en el parcial ustedes ven que hacen mucho énfasis en entienda el problema. Usted, si conoce bien el problema, entiende la reducción. Y eso es lo que vamos a hacer en lo que resta de tiempo. Espero hayan visto el parcial por lo menos. Porque en algunas partes voy a ir rápido. No he podido pasar del entendimiento del problema. Ay, muchachos, estoy preocupado. Eso significa más opcionales que calificar. Pero bueno. Entonces, muchachos, son las 10:15. Los espero a las 10:35. Tómense un buen descanso. Y a partir de las 10:35 vamos a hacer el parcial que les había subido. Ya aquí terminamos tema para parcial totalmente. ¿Sí? Ah, no, me falta un pedacito. Ahí está, falta un pedacito. Lo termino y terminamos tema. Vaya, pues descansen un rato. Profe, yo le tengo una propuesta. Dígame, espérate, yo cierro esto. Que como usted nos dice que el parcial va a ser con problemas diferentes a los que hemos visto.